Cada vez que uno lee la prensa europea y se encuentra con una opinión o inclusive con un titular sobre movimientos que no están alineados con la izquierda, siempre se les denomina no ni de centro, no de centro derecha, no liberales, se les dice ultraderecha. Es una cosa que además para los que somos venezolanos es ruidosa, porque lamentablemente en el contexto venezolano todo aquel que no era chavista era tildado de fascista, ultraderechista, radical, golpista, etc. En el actual contexto italiano, el asunto asume o alcanza ribetes de ridículo. Pues lamentablemente, siendo Italia la cuna del fascismo de Mussolini, no el fascismo según el cual cualquier persona que piensa distinto a la izquierda es un fascista, sino aquel movimiento fascista de los años 20 y 30 en Italia, en medio de la circunstancia del triunfo de la señora Meloni en Italia, la acusan de ser fascista. Y por supuesto, sin detenerse en un solo detalle, sin detenerse en el análisis, sino desde la víscera. Los medios europeos, los medios mundiales contra la señora Meloni, y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, enemigo de todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología política, otorrinolaringología política para los peores sordos, los que no quieren escuchar, oftalmología política para los peores ciegos, los que no quieren ver, medicina forense política para recoger a todos estos cadáveres politiqueros que nos van quedando en el camino y por supuesto la odontología política para seguir limándole los colmillos a todos esos lobos disfrazados de ovejas que andan por allí convenciendo al rebaño de que son uno más de ellos para después comerse a las ovejas una por una y sin eructar. El aserradero politiquero de Fuera de Orden abre sus puertas de par en par para recibir a todas esas caras de tablas nacionales, internacionales, mediáticas y politiqueras con su cara de tabla obsoleta, desvencijada, periclitada, merecedora de ser limada, lijada, sellada, barnizada, pulida y contraenchapada y sobre todo expuesta para que todos lo vean y digan ahí va ese cara de tabla. Gracias por estar de vuelta en su canal. Daniel Lara Farías presenta. Es para nosotros un honor que se hayan suscrito y que hayan activado las notificaciones para estar al tanto de todas las nuevas cosas que publicamos acá. Gracias. Además por darle like y compartir este video en sus redes. Es muy satisfactorio para nosotros saber que contamos con nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/delaraf. Gracias a esa suscripción es posible este programa. Una suscripción mínima de el plan más bajo de $1 al mes que te permite con el plan más bajo ver este programa 3 horas antes de su estreno y sin comerciales. Es apenas una de las ventajas de ser un suscriptor de nuestra cuenta en Patreon. Para los que no tienen para pagar Patreon o para los que simplemente no quieren ver los comerciales de YouTube pero quieren ver el programa, nuestra página en Facebook de Lara FTV en Facebook. De Lara FTV es nuestra página en Facebook. Ahí pueden ver todos los días, el día siguiente de su estreno, nuestro programa sin comerciales. Como todos los días, les saluda Daniel Lara Farías de lunes a viernes a las 8 de la noche en un nuevo estreno de Fuera de Orden, sábado y domingo a las 12 del mediodía. Daniel Lara Farías aquí con ustedes, plomero informativo, enemigo de todos. Y seguimos. El fascismo, para quienes repiten estupideces y caen en la dinámica de la propaganda y de la politiquería. El fascismo fue una respuesta que en Italia surgió para revestir, por un lado, el nacionalismo, por otro lado, la emergencia del nacionalismo, que fue un fenómeno mundial en los años 20 del siglo XX. El fenómeno del caudillismo y la reacción contra el comunismo y las ideas de la democracia liberal. La democracia liberal burguesa que se pensaba había fracasado, todo aquello. Sobre todo con este tema de los fracasos de los países participantes en la Primera Guerra Mundial. Todas esas cosas tuvieron como epicentro fundamental Italia. Porque es en Italia donde un ex militante del Partido Socialista Italiano llamado
y además de eso, exdirector del periódico Avanti, periódico órgano oficial de los socialistas italianos, un señor llamado Benito Mussolini. Eso no te lo dicen los socialistas. Ni los italianos, ni los socialistas en ninguna parte. Que Benito Mussolini era militante del Partido Socialista Italiano y fue el director del diario Avanti, órgano oficial del Partido Socialista Italiano. El Tribuna Popular, el BEA, pues, las últimas noticias. Este señor tomó lo que le hizo falta del socialismo y montó un basamento de ideas con el cual revestir el nacionalismo italiano de una raigambre milenaria, si se quiere, el caudillismo, herencia de eso que luego teorizaría por la misma época un venezolano llamado Laureano Vallenilla Lanz en su famosa tesis, en su libro El cesarismo democrático. ¿De dónde viene ese caudillismo italiano? Del cesarismo. De la nostalgia por el imperio, por la grandeza de aquellas tierras y de aquella cultura. En Hispanoamérica y en España, el caudillismo estaba presente también como una cuestión, por un lado nacionalista, sí, y por el otro lado nostálgica a las épocas de grandeza, de la grandeza real de España, perdida, decadente, etcétera, y que es tomado ese ideario o esa ausencia, esa necesidad por Francisco Franco. En el caso de Hispanoamérica, bueno, ya lo sabemos, estos señores positivistas como Laureano Vallenilla Lanz, que por cierto su libro El cesarismo democrático fue tan importante para el fascismo que Mussolini lo mandó a traducir al italiano. Laureano Vallenilla Lanz murió en Italia antes de la Segunda Guerra Mundial. Súper contento viendo el fascismo, por supuesto. Y Laureano Vallenilla Lanz, que planteaba que era necesario en un país como Venezuela que existiese un gendarme, el gendarme necesario, que era el tipo que iba a poner orden, donde una sociedad llena de salvajes, llena de gente incapaz de gobernarse a sí misma, si no tenía un fuete que no tenía posibilidades de subsistir. Eso era lo que planteaba. Y eso de alguna manera es lo que el fascismo plantea. El fascismo se enfrenta con las herramientas extraídas del socialismo, del comunismo, el anticapitalismo, el corporativismo, la búsqueda de copar todos los espacios, el uso de los sindicatos como manera de poner de rodillas a la sociedad. Porque si tú no estás en el sindicato no puedes trabajar. Y para poder estar en el sindicato tienes que afiliarte al partido. Entonces donde el partido lo copa todo. Eso viene del comunismo, obviamente. Pero además de eso, a diferencia, se permitía la empresa privada. Siempre y cuando el Estado participara. Y eso le sonaba muy bien. Eso capitalismo de Estado. Bueno, eso le sonaba muy bien a gente como por ejemplo a Perón en Argentina. A los militares brasileños que dejaron el poder ya bien tarde en los 80. A Pérez Jiménez. Recuerden que Pérez Jiménez era un estatista fundamentalmente. El caso de Lacan TV, de donde sacó al capital privado, es una prueba de ello. En tal sentido, eso hay que tenerlo claro a la hora de que se hable del fascismo. ¿En qué han convertido el fascismo hoy en día? En una acusación. Ah, tú no piensas igual que yo, soy un fascista. Ah, tú no eres comunista, eres fascista. Tú no eres izquierdista, eres fascista. Eres de la ultraderecha. Montana. Rural. Es una forma de simplificar. Simplificaciones para imbéciles. El que repite esas cosas termina siendo un imbécil porque ni siquiera se detiene a leer un folletico que le explique qué demonios es el fascismo. Lo fundamental que hay que entender es que el fascismo en su momento, tomando lo que le servía del comunismo, se opusieron a la idea de que en una sociedad el principio fundamental debe ser la libertad de los individuos para plantear que lo que debía privar, al contrario a la democracia liberal, con la libertad como principio, era la autoridad y el orden. La autoridad y el orden. El orden partía de la autoridad que ejercía un líder, un caudillo, un gendarme, un duce, un Führer.
un benemérito. De eso se trataba todo. Los fascistas italianos, para quien no lo sepa, el fascismo no está prohibido en Italia. El nazismo está prohibido en Alemania, el fascismo no se prohibió en Italia. No se prohibió. O sea, no es una cosa que no puedas llamarte. No, no. Los fascistas existen en Italia. Hay gente que reivindica el fascismo y que se dice fascista. Sin ningún recato. No les importa esconderse. Por el contrario, el que es fascista lo dice abiertamente. Y el que no lo es, no lo dice y no lo asume. Tan sencillo como eso. Dicho todo esto, entonces vamos a revisar lo que la maldita prensa mundial y fundamentalmente la prensa europea está haciendo a raíz del triunfo de la señora Meloni en Italia. Que es lo mismo que hicieron en su momento con el partido Ciudadanos, que era un piazo de partido, obviamente lo demostró con el tiempo, de Albert Rivera en España, al cual cuando el tipo emerge en Cataluña en contra de las fuerzas independentistas y de izquierda, lo acusan de fascista. Y es lo que está ocurriendo actualmente con el partido Vox, al cual se le acusa de fascista también, de herederos del franquismo tal. Es lo que se hizo con Aznar, cuando Aznar amenazaba con sacar a los socialistas españoles del poder, como de efecto lo hizo. Es lo que se hace siempre. Lo que se hizo con Macri es fascista. Lo que se hace con Bolsonaro es fascista. Lo que se hace con Lasso es fascista. Todo aquel que no esté dentro de los planes de la izquierda mundial es un fascista para la izquierda mundial. Pero por supuesto la izquierda nunca va a decir que el fascismo es una degeneración obvia del socialismo del cual formaba parte Benito Mussolini. Pero en todo caso vamos a ver qué es lo que están diciendo estos bacalaos. Estos bacalaos salados, tras la victoria de Giorgia Meloni en las elecciones italianas, han lanzado el de nuestro favorito. Ay, ese es una ultraderechista. Y por supuesto, ay, posfascismo. Ahí vienen otra vez los muchachos de Mussolini. Eso es lo que los tipos dicen. Una cosa infame. Sin ningún recato y sin ningún análisis detrás. La señora Giorgia Meloni, gracias al sistema electoral italiano, y esto también es importante decirlo, que favorece a las coaliciones y que le da por un método de conteo de votos mayor ventaja al que más votos obtiene, la señora simple y llanamente ha ganado su coalición. Entonces la llaman coalición de ultrosos. Ahí forma parte, en esa coalición está el partido de ella, Hermanos de Italia, está el partido, la Liga de Matteo Salvini y está Forza Italia de Silvio Berlusconi, que es un delincuente, por cierto. Esa coalición ha conseguido más del 44% de los votos para el Congreso y el Senado. Es una victoria más grande de la que se preveía, porque le da la ventaja en ambas cámaras a la formación de Meloni o a la coalición dirigida por ella. Esto significa que a sus 45 años no solamente se perfila como la primera mujer en liderar un gobierno en Italia, sino en una de las gobernantes más jóvenes de un continente envejecido en ideas y en liderazgos. Que quede claro eso también. Antes de ella hubo otra mujer que estuvo cerca de alcanzar el palacio de gobierno, el llamado Palazzo Chigi. Fue Nilde Iotti, dirigente comunista. Obviamente comunista no la dejaron, por supuesto, porque los italianos tampoco, los italianos le meterán al loco, pero no son tan locos. Mira, que para algo hay carbonara, para no enloquecer. Los italianos enloquecerán con la matriciana, con la putanesca y con el quattro formaggi, pero poniendo comunistas en el poder, bueno, está complicado. Esta señora Iotti fue la primera presidenta de la Cámara de los Diputados y en el 87, cuando le pidieron que formara gobierno por ser la que tenía la mayoría, pues no lo logró. Fue demasiado en el año 87. Pero en este momento el triunfo de Meloni, que se veía claro, igual es sorprendente, pues alcanzó más respaldos de lo que se pensaba en un principio. Por supuesto, también hay una participación muy baja, con una abstención de cerca del 46%. Fue una abstención bastante dura. Sin embargo, eso habla muchísimo del descrédito de la clase política italiana, contra la cual ha emergido una persona como Meloni, a pesar de su alianza con Berlusconi, que es algo que sí debería estarse criticando. ¿Qué dicen los titulares? Bueno, ahí ven. La BBC lanza el titular:
Giorgia Meloni espera formar un gobierno de extrema derecha con Silvio Berlusconi y Matteo Salvini. Usted busca en esa nota, ¿dónde habla Giorgia Meloni? ¿Dónde se declara ella de extrema derecha? Y no lo consigue por ninguna parte. ¿Dónde está esa declaración de Giorgia Meloni? En el mismo sitio donde está la rigurosidad, el rigor periodístico y el respeto a la verdad de la gente de BBC. En ninguna parte. El diario El País, que es el órgano oficial del chavismo español, dice: la ultraderecha gana las elecciones por primera vez en Italia. Ellos nunca van a decir que la ultraizquierda ganó en España cuando llegó Podemos al poder. Obviamente porque son parte de ese entramado. ¿Cómo les fastidia la democracia cuando no ganan ellos, no? Increíble. La BBC se lanza sacando cualquier expresión de la señora Meloni para lanzársela en contra, justificando a la izquierda. Sí a la familia natural, no a los grupos de presión LGBT. ¿Dónde hay algo malo en eso? ¿O es que acaso no hay unos grupos de presión que pretenden que a un niño a los 6 años se le puede hacer un tratamiento hormonal? Aquí las cosas como son. Mire, que aquí el marico soy yo. Vamos a respetarnos. O sea, yo tengo mi orientación sexual, pero a mí me parece una locura que se permita a un menor de edad hacer la transición para cambiarse de sexo. Me parece que eso no debe hacerse hasta los 18 años de edad. Es mi posición. Yo puedo tener esa posición. Me parece lógico, además, que en determinados temas se discuta seriamente. La adopción por parte de parejas del mismo sexo. Mire, discúlpenme, pero ¿quién abandonó al niño? Los huérfanos que andan por ahí en orfanatos y en las calles, ¿quién los abandona? Si hay una familia monoparental o como sea que los quiera adoptar y los quiera criar, yo no tengo problema con eso. Y con respecto al aborto, bueno, seguramente una mujer tendrá derecho a decidir si interrumpe o no su embarazo, porque es su cuerpo. Pero caramba, a los 6 meses, o sea, 6 meses para pensarlo, me parece que es una degenerada. Esa es mi posición. Yo puedo tener una opinión. Creo que merezco tenerla. Por eso soy de ultraderecha. Por no plegarme a todas las locuras que plantean los lobbies LGBT. A mí no me van a acusar de homofóbico, ni me van a acusar de transfóbico. Pero las cosas como son. Entonces, decir una cosa como esta te hace de ultraderecha. Ah, bueno, imagínate tú. Te digo yo. El diario El Mundo, que necesita decir, porque el diario El Mundo originalmente no era un diario de izquierdas, pero como es un diario asociado a una línea o que tiene una línea informativa muy cercana al Partido Popular, necesita decir que Meloni es la ultraderecha porque con quien Meloni es afín en España es con Vox. Y al Mundo no le conviene que Vox surja como opción en España porque porque su partido perdería, que es el PP. Un partido que ya dejó de ser un partido de centro-derecha para ser un partido socialdemócrata lambiscón de la agenda del PSOE. Dicha la verdad. Bueno, también, ahí dice, la ultraderecha. Y, por supuesto, meten a Mussolini. Podría encabezar un ejecutivo por primera vez desde Mussolini. Ay, Dios mío, no te digo yo. La Deutsche Welle, en español, que tiene lo suyo también, dice que sigue siendo una política de ultraderecha. Imagínate tú. Es decir, ellos analizaron, ¿no?, el asunto y sentencian. Sigue siendo una política de ultraderecha. ¿Qué será la ultraderecha para ellos? Sería bueno saberlo. Sería muy bueno saberlo. Recibe un país en crisis que necesita de los fondos de la Unión Europea. ¿Y quién dejó al país en crisis? La maldita izquierda. Eso no lo dicen. No dicen que la desmovilización del voto de izquierda y la movilización inclusive de sindicalistas que decidieron cuadrarse con la opción de Meloni frente a las mentiras de la izquierda y frente a la quiebra del país. Eso no lo dicen por ninguna parte. Claro, porque eso no es bueno para los titulares. Bueno, la neofascista. Imagínate tú. No, te digo yo. El destape. Destapados están ustedes. Efecto chanchullo. Faltaba más. ¿Quién es Giorgia Meloni? Política de ultraderecha. Pero, ¿qué se le puede pedir? ¿Qué se le puede pedir a efecto chanchullo? Con esta niña, ¿cómo que se llama? Se me olvida siempre el nombre de ella. Es que es tan X, tan nula. Es el periodismo de la cloaca, con poca visión y con escaso análisis.
hecho para llenar de titulares las redes sociales y monetizar y venderse como medios para recibir aportes de organizaciones internacionales que les financian y les mantienen sus sueldos y sus posiciones en Venezuela. Sinvergüenzas. TVN en Chile. Y la ultraderecha llegó al poder en Italia. Y la ultraizquierda no está gobernando en Chile. Eso no lo dicen. Te digo yo. Mira, de verdad, voto tierrita y no juego más con esta gente. Esto es impresionante. Mira, Transfabric Contenidos me mandó esta franela. Transfabric Contenidos. La gente de Transfabric Contenidos le da vida a tus ideas. Si tienes una idea que quieres llevar, por ejemplo, tu empresa necesita un spot publicitario, la gente de Transfabric Contenidos te lo hace. Tu empresa necesita videos y contenido audiovisual para las redes sociales de la empresa, Transfabric Contenidos te lo hace. O tú tienes un canal en YouTube o necesitas que te lo gestione, Transfabric Contenidos te lo hace. Transfabric Contenidos, dándole vida a tus ideas. Estar seguro es tener un seguro. Los Estados Unidos te lo enseña Yamilet Moreno. YM Insurance te ayuda, te asesora, te acompaña en el proceso de escoger la póliza, de aprender a pagar lo justo, de la cobertura apropiada, de tener además en tu póliza todo lo necesario para que la misma cubra a tu familia de la forma en que requieres. Tu plan de ahorros para tu jubilación, el plan de ahorros para el pago de la universidad de tus hijos y el seguro funerario. Todas esas cosas que son necesarias juntas son la frase, hacen la frase. Estar seguro es tener un seguro. YM Insurance en todo el territorio de los Estados Unidos. Comunícate con ellos. El niño Jesús está listo para comprar los regalos en los Estados Unidos y mandarlos a Venezuela de la mejor forma posible. Porque el niño Jesús sabe que puede comprar en cualquier tienda online o en cualquier tienda física en los Estados Unidos. Pero para que los regalos lleguen a tiempo y lleguen completos a Venezuela desde los Estados Unidos por tuplata.com.be. Tuplata.com.be, la empresa de envíos de los Estados Unidos a Venezuela preferida por el niño Jesús. No lo olvides. Tus redes sociales estarán en buenas manos si se las confían a gente que sabe de redes sociales. Y la gente de Octaedro Contenidos sabe de redes sociales porque es su especialidad. Especialistas en redes sociales para potenciar todo tu trabajo, todo lo que haces, todos tus servicios a través de tus redes sociales sin que eso signifique un dolor de cabeza para ti porque tienes que disponer de tiempo para hacerlo. Déjaselo a la gente de Octaedro Contenidos que son especialistas en redes sociales. Ya viene la Navidad y ya vienen las cositas que tenemos que hacer, todos nuestros antojitos, vienen las hallacas, vienen todas esas cosas. Y para hacer todo lo que necesitamos, la gente de Han Venezuela lo tiene a su disposición. Han Venezuela lleva a Venezuela a tu hogar en cualquier parte de Europa. Todos esos antojos venezolanos y todas las cosas de nuestra gastronomía, nuestras bebidas favoritas, nuestras chucherías. Han Venezuela en cualquier parte de Europa te lo lleva a tu hogar. No es fácil a veces analizar las cosas cuando nos encontramos con la mediocridad de medios de comunicación que intentan imponer una línea de pensamiento y fundamentalmente intentan imponer una idea. En Italia ganó el fascismo, en Italia ganó la ultraderecha. Y cuando uno revisa las cosas que han dicho y las cosas que han colocado, se encuentra, por ejemplo, con lo que ha hecho la gente de los medios audiovisuales. El reportaje de la AFP sobre el triunfo de Giorgia Meloni es una cosa que da asco. Vamos a contar el número de veces que dicen ultraderecha, extrema derecha, fascismo en estos recortes de reportajes que han hecho en la prensa europea a propósito del triunfo de Giorgia Meloni. La extrema derecha conquistó el domingo la tercera economía de la Unión Europea con la histórica victoria del partido de Giorgia Meloni en las elecciones legislativas de Italia. La formación de Meloni, Hermanos de Italia, que proviene de la tradición neofascista, se consolidó como la mayor fuerza, un resultado sin precedentes según los datos a pie de urna. La formación posfascista supera ampliamente a sus aliados de extrema derecha de la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia del magnate conservador Silvio Berlusconi. Por primera vez en la historia, desde 1945, una formación que proviene de la tradición neofascista va a gobernar Italia, gracias a que se presentó con una coalición de derechas que obtendría en total entre el 36,5 y el 46,5 de los votos.
El Partido Democrático, principal partido de la izquierda, no consiguió movilizar al electorado para frenar el avance de la ultraderecha y tuvo que conformarse con una cifra que oscila entre el 17 y el 21%. Los antisistema del movimiento 5 estrellas obtuvieron entre el 13,5% y el 17,5% de los votos, por debajo de su histórico puntaje de más del 30% logrado en 2018. Esa es la AFP, un medio financiado con el dinero del Estado francés, donde gobierna Macron. Y fíjense el detalle, en 7 ocasiones, derecha, ultraderecha, fascista, neofascista, tradición neofascista, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero cuando hablan del movimiento 5 estrellas, el movimiento chavista 5 estrellas, acusado de haber sido financiado por el chavismo venezolano y por Putin. Le dicen movimiento antisistema, no le dicen movimiento de extrema izquierda, ni le dicen movimiento chavista. ¿A qué te huele eso? Ya tú sabes. Hay más. La ultraderechista Giorgia Meloni llega al poder en Italia. La coalición formada por Hermanos de Italia, Liga y Forza Italia ha ganado las elecciones generales con mayoría absoluta, según las proyecciones de los resultados de las elecciones de este domingo. Si possa dire che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. La alianza entre Meloni, el soberanista Matteo Salvini y el conservador Silvio Berlusconi ha logrado cerca del 43% de los votos, por lo que tendrá mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El partido de Meloni ha sido el más votado con un 24,6% de los votos, una subida meteórica respecto a las anteriores elecciones en las que obtuvo un 4,3%. La Liga suma un 8,5% y Forza Italia un 8%, los peores resultados de su historia. Por su parte, la coalición progresista obtuvo, según las proyecciones, un 26,14% de los votos. En particular, el líder del Partido Demócrata, Enrico Letta, podría ser una de las víctimas electorales, después de que la formación haya caído, según las proyecciones, hasta el 18,7%. Junto a Meloni, el otro gran protagonista de la noche es Giuseppe Conte, el ex primer ministro que se convirtió en el líder del M5S y que ha logrado situar a la formación como el tercer partido del país, con el 16,5% de los votos, por encima de los sondeos previos y cuando parecía abocado al fracaso debido a las guerras internas. Uno de los datos más esperados al cierre de los colegios era el de la abstención, que ha sido de un 35%, la cifra más alta en la historia de los comicios generales italianos. F, también financiada por el gobierno español. Ultraderecha. Pero fíjense, ellos ponen la declaración donde la señora dice claramente que el resultado ordena la creación o la formación de un gobierno de centro derecha. Ella no dice ultraderecha, ella no dice fascista, ella no habla de Mussolini, ella dice un gobierno de centro derecha, porque es una coalición de centro derecha. Conservadora. La tradición. ¿Por qué no hablan de la tradición conservadora europea, sino que hablan de la tradición fascista italiana? Es racismo lo que hay allí. Es xenofobia. Si es italiano es fascista, si es alemán es nazi. Está bien. Y cuando hablan de las fuerzas opuestas izquierdistas, no lo llaman izquierda, no lo llaman comunistas, no lo llaman chavistas, le dicen progresistas. Decía otro comunista, que era Lee Primera, cuando se burlaba de la democracia: no te dejes engañar cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Les aplica mucho. Pero hay más barbaridades. Beh, noi abbiamo diversi nemici importanti ai quali bisogna fare fronte. Sicuramente l'ideologia globalista, sicuramente un fronte nord europeo, asse franco-tedesco, dal quale però io penso che la Francia possa essere mossa, diciamo così, che immaginano l'Unione Europea come una specie di Stato sovietico, come una specie di luogo che deve decidere tutto, oltre, sopra e, diciamo, disinteressandosi alla sovranità degli Stati, alle sue leggi, alla sua identità, alle sue specificità. Non è la nostra Europa, ma non vuol dire che siamo nemici dell'Europa. I nemici dell'Europa sono quelli che hanno trasformato l'Europa in una specie di Unione Sovietica. La vera Europa
secondo noi è un'Europa confederale, cioè un'Europa che difende l'identità, la specificità e la sovranità, che non si occupa delle minuzie della quotidianità delle persone, ma nella quale invece nazioni libere decidono di cooperare su grandi materie. Il paradosso oggi è che noi abbiamo un'Unione Europea che dice quanto devono essere lunghe le zucchine e non fa una politica estera. Io vorrei una Unione Europea che si comportasse da gigante politico e nano burocratico e non da gigante burocratico e nano politico. Por decir algo como eso, a la señora la acusan de, ¿cómo es que dicen ellos? Euroescéptica. Pero lo que está planteando es una gran reforma de la Unión Europea. Y es algo que, por cierto, lo debe hacer la Unión Europea. Y yo no entiendo por qué en Europa se hacen de la vista gorda del gran golpe que ha sufrido la Unión Europea. No por parte de lo que ellos llaman la ultraderecha, sino por parte de la pérfida albión de Inglaterra. Gran Bretaña se fue de la Unión Europea. Por algo se iría. No ha habido una jornada de reflexión por eso. No ha habido una sola reforma de la Unión Europea, y todo aquel que establece, como lo ha hecho Giorgia Meloni en esa declaración, bueno, el planteamiento de reducir la burocracia europea y aumentar su presencia institucional de una forma efectiva, se lo acusa de euroescéptico, de querer salirse de Europa. Pero lamentablemente nunca vieron la posibilidad de que la propia Gran Bretaña se fuera de Europa, de la Unión Europea, como en efecto lo hizo a través de un referendo. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de Europa? ¿Quiénes son los enemigos de la Unión Europea? La ultraderecha, o todo aquel que critique la marcha de las instituciones europeas, o aquellos agazapados que se niegan a reformarla y que al final de cuentas son los principales promotores de la salida de otros países de Europa. Eso es algo que deberían reflexionar. Lo que pasa es que no hay reflexión, porque es que son unos politiqueros. Eso es lo que ocurre, que son unos politiqueros. Y además de eso, las viejas rencillas entre distintos países y las ansias de esa cuestión, esa posición de grandes potencias, no permite que Francia y Alemania fundamentalmente entiendan las necesidades que hay de reformar de forma profunda algunas cosas en la Unión Europea para permitir que en efecto estos movimientos escépticos anti-europeístas, que sí los hay, no tengan fuelle. Pero es que existen evidentemente por una sola razón: porque están alimentados por razones reales y legítimas como las que ha planteado la señora Giorgia Meloni. Amanecerá y veremos. En todo caso, lo que sí está perfectamente claro es que nosotros volvemos mañana. El que no vuelve, Chávez. Ahí le dejo esa canción para que la disfruten. Hasta mañana. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo.